Durante décadas, en varias regiones de América Latina, las desapariciones de niñas pequeñas sembraron miedo y desconcierto. Familias enteras buscaban respuestas que nunca llegaban. Niñas que salían de casa y no regresaban. Comunidades enteras que quedaban marcadas por el misterio y el silencio. En medio de esta historia, un nombre comenzó a resonar con notoriedad. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Nacido en 1948 en Santa Isabel, Colombia, Pedro Alonso creció en un entorno de pobreza extrema y abandono. Su padre había muerto antes de su nacimiento y su madre, sola, intentaba cuidar de él y de 2 hermanos. Desde pequeño, Pedro vivió situaciones difíciles que marcaron su desarrollo y su visión del mundo. Existen versiones distintas sobre su infancia. Según él, fue expulsado de casa tras un conflicto familiar. Según su madre, Pedro huyó. Lo cierto es que, muy joven, quedó expuesto a la calle, convirtiéndose en un niño de la calle, enfrentando desafíos que moldearían su carácter. Durante su infancia y adolescencia, Pedro tuvo experiencias traumáticas que influyeron en su comportamiento futuro. Fue adoptado temporalmente por un matrimonio estadounidense, donde permaneció hasta los 12 años, antes de regresar a la vida de independencia forzada en las calles de Colombia. Más tarde, a los 21 años, fue arrestado por robo de vehículos. Durante su tiempo en prisión, enfrentó circunstancias que intensificaron su resentimiento y visión distorsionada sobre el mundo. Al salir de prisión, comenzó su camino hacia la notoriedad, trasladándose a la región de los Andes. Allí Pedro seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, niñas jóvenes de comunidades humildes e indígenas. Según sus propias declaraciones, buscaba víctimas que transmitieran inocencia y confianza. Su acercamiento era metódico, persuasivo y calculado, ganándose la confianza de las niñas antes de alejarlas de su entorno. Su modo de operar era persistente, siguiendo a sus víctimas y conociendo sus rutinas para aprovechar el momento en que estuvieran solas. La extensión geográfica y la cantidad de víctimas hicieron del caso algo extraordinario. Según sus confesiones, en Ecuador asesinó a más de 100 niñas, en Colombia a 110 y en Perú alrededor de 100 más. La repetición de un patrón y la capacidad para evadir la captura durante años alimentaron un aura de misterio y terror en las comunidades. La primera captura se produjo cuando pobladores locales lo entregaron a las autoridades, aunque algunas versiones indican que fue liberado temporalmente o deportado debido a negligencia. La segunda captura ocurrió en 1980, en Ecuador, tras intentar secuestrar a una menor. En esa ocasión, confesó la mayor parte de sus crímenes a un sacerdote, que en realidad era un agente encubierto. Sus confesiones revelaron la magnitud de sus acciones y el patrón repetitivo de su conducta, lo que permitió a las autoridades comprender la extensión de los hechos. A pesar de la gravedad de los delitos, la legislación vigente en Ecuador limitaba la pena máxima. Pedro fue sentenciado a 16 años, de los cuales cumplió 14, antes de ser liberado por buen comportamiento. Tras su liberación, fue internado en un sanatorio en Colombia, donde fue considerado mentalmente inestable. Su madre temía por lo que podría ser y solicitó que no se le permitiera salir. Sin embargo, años después, fue liberado, declarado mentalmente recuperado, y su paradero volvió a convertirse en un misterio. Pedro Alonso López desapareció del radar público tras su liberación en 1998. No hay registros confirmados de su ubicación actual, y aunque se emitieron órdenes de captura internacionales, nunca fue recapturado. La Interpol fue activada en 2002 ante sospechas de nuevos crímenes, pero no hubo resultados confirmados. Su historia dejó una profunda huella en la memoria colectiva de varias regiones andinas y sigue siendo un ejemplo de cómo los sistemas legales y sociales enfrentan desafíos ante crímenes de gran magnitud. Hoy, Pedro Alonso López sigue siendo un hombre asociado a una mente perturbadora. El verdadero misterio no es solo la magnitud de sus acciones, sino cómo logró desaparecer después de todo, dejando preguntas sin respuesta y un legado de misterio psicológico que perdura hasta nuestros días. Su historia sigue despertando preguntas
temores y la inquietante sensación de que algunas personas pueden permanecer en la sombra aún después de haber sido capturadas y juzgadas. Pedro Alonso López. El monstruo de los Andes, un nombre que representa una de las mentes más enigmáticas y peligrosas de la historia de América Latina, continúa siendo un misterio sin resolver. Su vida, su criminalidad y su desaparición forman un caso que desafía la comprensión y mantiene a muchos preguntándose sobre la verdadera magnitud de sus actos y sobre el paradero de un hombre que supuestamente desapareció del mundo pero cuyo legado oscuro permanece en la memoria colectiva.